Abran sus Biblias, los que la trajeron, los que no, siéntense con un cristiano. Ya comenzaron las pedradas. 1 Corintios capítulo 15, y quiero hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, que es, si alguien me pregunta, ¿qué evento profético próximo estaríamos esperando los cristianos? Que tal vez ahorita saliendo del hotel nos vayamos. Hoy en la noche, o mañana, o una semana, o un mes. Repito, pues saliendo ahorita, puede ser en medio de la reunión. Pero el arrebatamiento de la iglesia es un evento profético que se consideraba un misterio. Esto es muy importante porque ustedes saben, ha habido siempre contracorrientes. No, pues es que es nuevo el arrebatamiento, que hace 2 siglos no se predicaba, etcétera, etcétera. Y esto sencillamente proviene de gente inculta, desinformada, sin teología. Entonces, cuando alguien comienza a hablar, las redes están llenas de merolicos, de gente que habla y dice sin ningún título, no son teólogos, no son nada, pero buscan seguidores y controversia. No, que fulano de tal dijo estas cosas para atraer seguidores. O sea, sus fines son completamente equivocados, sus motivos son equivocados, malignos y perversos, hacer dinero de otras personas. Entonces, cuando la gente habla de esta manera, repito, son gente desinformada, gente que no tiene corazón, gente con motivos completamente equivocados, y ellos no entienden que la revelación de Dios es progresiva. ¿Qué quiero decir? A principios de la iglesia cristiana, los apóstoles tuvieron la revelación que está escrita en todas las epístolas y cartas, y conforme el tiempo ha transcurrido, a través de los siglos, el Espíritu Santo en el siglo XVI, XVII, vino la Reforma, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, etcétera, etcétera. Se les reveló que lo que la iglesia católica estaba enseñando era una verdadera herejía, más bien herejías, porque la iglesia romana había llegado al colmo de decir fuera de Roma no hay salvación, y que la intercesión era a María. María fue una gran mujer, la madre de Jesucristo, pero jamás se nos manda adorarla, porque solo Dios merece toda la adoración. Nunca, tampoco en la Biblia se nos enseña que oremos a San Patricio, a San Filomeno, a San Cristóbal, el patrón de los taxistas, a la Madre de la Macarena o a la Virgen fulana de tal, porque no hay ningún otro digno de ser adorado más que el nombre de Jesucristo. Entonces, Martín Lutero fue un monje que allá en Alemania, que quería ser, bueno, más bien ya estaba a punto de recibir el celibato, y le cayó así un milagro, nadie sabe cómo, pero comenzó a leer un folleto de la Biblia, del libro de Romanos, y en el capítulo 1 de Romanos se encontró que decía: el justo por la fe vivirá. Entonces Martín Lutero comienza a leer el libro de Romanos, que es la constitución de la iglesia cristiana. Un cristiano que no ha estudiado el libro de Romanos, o un pastor que no enseña Romanos versículo por versículo, es una iglesia que no tiene bases teológicas doctrinales, porque la constitución está formada por el justo por la fe vivirá. Y si no entendemos por qué no somos salvados por las obras, sino solamente por la fe, nuestra fe es completamente débil ante cualquier ataque de cualquier secta o de cualquier doctrina. Y por eso las iglesias están llenas de cristianos que realmente ni siquiera se han arrepentido, ni saben lo que es el arrepentimiento. Ya no se predica el pecado, ya no se predica el juicio, ya no se predica el evangelio, ya no saben ni lo que es el evangelio. Yo le he dicho a cristianos: oye, ¿me puedes decir en 30 segundos qué es el evangelio de la gracia de Dios? Y no saben contestar. Si tú vas en el avión con una persona junto, en el tren, en un camión, y le quieres hablar de Cristo, por el amor de Dios le digas: Dios te ama, Jesus loves you, Jesús te ama, Dios te bendiga. Eso no es el evangelio. Pero tú puedes en 30 segundos comunicar el evangelio, que es simplemente: tú sabes, fulano de tal, tú sabes que la Biblia dice que alguien murió por ti en una cruz,
pero que tus pecados han hecho estorbo, y si tú te arrepientes, Cristo pagó por ellos con su sangre. Ese es el evangelio, que Cristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y si tú no predicas eso, no es el evangelio. Ese es el evangelio. Dios encierra el evangelio en estas palabras para avergonzar a los sabios. Y un mensaje tan sencillo como ese es el que tiene el poder de convertir. Pero si tú no le dices claramente que alguien pagó por los pecados y que necesita arrepentirse, porque tu vida ha ofendido a Dios, mamacita, tu vida ha ofendido a Dios, oye comadre, oye amigo, necesitas entender que Dios te ama, pero tus pecados, si no confrontamos a la gente con el pecado, pues ¿de qué se van a arrepentir? Si el médico no me convence que estoy enfermo, ¿cómo me voy a tomar la medicina? Y ese es el problema. Ahora nada más, recibe a Cristo, levanta la mano, todos quieren recibir a Cristo, o recibe. Y comienza un tiradero de gente, ¿verdad? Eso es un circo. Le ganaron al Circo Soleil. Eso no es el evangelio ni es la iglesia cristiana. Pero estamos llenos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas que desgraciadamente han llenado la iglesia. Y no nos sorprendamos, ahorita decíamos en la comida, la Biblia profetiza que todo esto iba a suceder, la apostasía. Y vivimos el tiempo de la apostasía. Desde hace 30 años, nunca en toda la historia de la iglesia cristiana se habían introducido tantas malas doctrinas como las que se han introducido en los últimos 30 años. Y la gente las está recibiendo por no conocer la verdadera doctrina. Entonces, cuando yo le dice a Daniel 12, Daniel, cierra las palabras de este libro y no los van a entender nadie hasta que pasen 2600 años. Cuando pasen 2600 años, esa generación que somos nosotros, vamos a entender las profecías de Daniel. Por eso no se predicaron hace 40 años, ni hace 50 años. No se predicaba tanto el anticristo como ahora, porque nunca ninguna generación estaba lista para recibir al anticristo más que la nuestra. ¿Por qué? Por la tecnología que tenemos. Hace 40 años el anticristo no podía aparecer. ¿Cómo puede aparecer un hombre y gobernar el mundo sin una computadora y sin un chip? Tenían que inventarse los chips, las computadoras, la inteligencia artificial, la robotización, para que pudiera un hombre como el anticristo gobernar al mundo económicamente por medio de un chip o por medio de la tecnología que tenemos. Y esa tecnología ya existe. Nosotros somos la generación que está lista para que un hombre llamado el anticristo tome el poder por la tecnología que tenemos. Antes no estaba el mundo listo. Entonces Dios considera hace un siglo, 2 siglos, que como nos vamos acercando ya a la consumación de la historia, la predicación del rapto era importante. Por eso se le ha dado más importancia. Pero como dice, ni siquiera está en la Biblia, le digo, pues arráncale 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Corintios 15, Juan capítulo 14, se arráncalos de la Biblia. No es de que no esté en la Biblia, lo que pasa es que no se había predicado porque se había dado énfasis a otras doctrinas, pero no se había dado énfasis a la profecía. Y ahorita que nos acercamos al mundo, con todo lo que está pasando, resulta que ahora la mayor parte en el liderazgo cristiano en el mundo no sabe nada de profecía. En todos los lugares donde mi esposo y yo hemos viajado, la gente nos ha dicho lo mismo: hermano, es que esto no lo predican en ninguna iglesia. Nadie está explicando lo de Ucrania, lo que está pasando, lo del Hezbollah, lo del Hezbollah, lo de Rusia, lo que va a pasar, qué país están en la Biblia, qué es la geografía que estamos enfrentando nosotros, cómo es la geopolítica del mundo. Nada de esto se está predicando. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ahora las predicaciones es: ven a Cristo y sé feliz para siempre, el campeón que traes dentro, y vas a resultar en todo y todo te va a salir bien, bla bla, como le llaman en inglés, sugar coated, un evangelio endulzado completamente sin llamar al pueblo al arrepentimiento. En 1 Corintios 15 Pablo nos revela un misterio, y en la Biblia la palabra musterión en el griego, que se tradujo misterio, es una verdad o una doctrina que en el Antiguo Testamento no existía. Y cuando Pablo nos habla en 1 Corintios 15, 51 al 53, he aquí os digo un misterio:
este misterio del cual vamos a desarrollar, que es el rapto de la iglesia, no se conocía en el Antiguo Testamento. Y vean, Dios no lo reveló el rapto ni a Pedro, ni a Juan, ni a Santiago, ni a Mateo, ni a Lucas, ni a ningún apóstol. Se lo reveló específicamente a un solo hombre. Por eso es tan importante cómo nos necesitamos todos a nivel de iglesia. Pentecostales, presbiterianos, bautistas, la iglesia del Señor Viano para el mundo, todos somos hermanos en Cristo, con diferentes perspectivas de diferentes doctrinas. Hay hermanos que creen que se pierde la salvación, otros que no se pierde la salvación, unos que tienen que hablar en lenguas todos, otros que no, etcétera, etcétera. Doctrinas no esenciales relacionadas con la salvación. Pero si tú crees que es la sangre de Cristo, la resurrección de los muertos, y que es por la gracia por la que somos salvados, eres mi hermano. El título que tenga la botella no importa, sino el contenido que está en tu corazón. Entonces tú puedes llamarte presbiteriano e irte al infierno, puedes ser bautista e irte al infierno, puedes ser pentecostal o carismático e irte al infierno, porque no es el título ni la iglesia, es la vida de Cristo dentro de ti la que te da la salvación. ¿Me van entendiendo? Esto es muy importante de entender. Son principios elementales de doctrina cristiana. He aquí luego un misterio, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es este misterio o esta verdad no revelada bajo el Antiguo Testamento? Que no todos vamos a dormir, pero todos vamos a ser transformados. La palabra dormir significa morir, pero vamos a ver más adelante por qué se usa dormir. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, muchos detalles. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuál es el misterio que nadie sabía y que solamente un hombre le fue revelado por el Espíritu Santo? Que habrá una generación dentro de la iglesia, no del Antiguo Testamento. Desde Pentecostés a nuestros días va a haber una generación. Yo creo sinceramente que somos nosotros, que no vamos a gustar lo que es morir. No vamos a saber lo que es. Vamos a atravesar el túnel de la muerte sin experimentar la muerte. De repente millones de personas en el mundo van a desaparecer. Se va a caer tu saco, tus chanclas, tu anillo de casado, pilotos que van a tener que chocar los aviones porque el piloto desapareció, tráfico en las calles, congestionamiento en los medios de comunicación. El mundo va a quedar como loco. Ya saben ustedes qué van a explicar, ¿verdad? Se los llevaron los ovnis. No es coincidencia que desde 1946, 2 años antes de que Israel se independizara, comenzó a propagarse la propagación de ovnis. Y estos ovnis, objetos voladores no identificados, lo atribuyen a seres extraterrestres. Y hasta ahí decimos amén, amén. Solamente que la diferencia es que para nosotros no son ovnis, son ovis, objetos voladores identificados. Porque él me dijo, es que ¿cómo pueden los cristianos no creer si hay vestigios y documentos de pilotos y astronautas que certifican que han visto objetos que rebasan la velocidad del sonido, el Mach 3, Mach 4, y que no es posible que ninguna nación los haya producido? Nosotros no negamos eso. Lo que sabemos es que existe, pero sabemos quién está detrás del fenómeno ovni, que son los ángeles caídos. Porque Satanás en la Biblia nos enseña, puede transformar la energía. ¿Se acuerdan en Éxodo 7 cuando llegó Moisés y Aarón ante el faraón? ¿Y qué dijo Moisés? Como una prueba, faraón, de que Dios está conmigo, aventó su vara y se convirtió en culebra. Y los brujos, los hechiceros del faraón, repitieron ese milagro. Satanás puede materializar la energía,
puede hacer que comience a levantarse esto, puede levitar, cerrar las ventanas de tu casa, hacerte oír cadenas, transformarte, hacerte oír voces, volverte loco, afectar los millones de neuronas, desconectar neuronas y darte psicopatía, esquizofrenia, paranoia, etcétera, etcétera. El propósito principal de los demonios es volvernos locos, confundirnos, convencerte que no eres lo que Dios te creó, no eres hombre, eres mujer. Pues lo creo y me transformo. Como les dije un día a un grupo de personas, ¿quién es el que determina el género? Vamos a cerrar la Biblia. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Las mujeres tienen el cromosoma XX. Entonces no importa lo que tu mente diga, ve a hacerte un examen de sangre. Si tienes el cromosoma X, eres macho, macho, macho. Y si tu mente te dice que no es cierto, hay una guerra entre tu mente y tu genética y tu biología, que te vas a engañar, y tu problema no es físico, tu problema es mental. Ahora, si también crees que eres el hombre araña, pues lo puedes creer, no hay ningún problema. Si crees que eres la mujer maravilla, también. Ahora en Canadá, si tú desmientes a alguien que dice soy el hombre araña y le dices no es cierto, tienes cara de sapo en lugar del hombre araña, te meten a la cárcel. Increíble al mundo que estamos viviendo. Entonces es una guerra en la que la misma ciencia ha quedado completamente avergonzada. Entonces la Biblia nos muestra claramente que el propósito del enemigo es robarnos nuestra identidad. Cuando Satanás le roba la identidad a una persona, esa persona queda a merced completamente de los demonios, porque has sido convencido que no eres lo que Dios te creó, sino que eres de otro género. Este misterio, dice Pablo, Corintios 15, 52, va a suceder en fracciones de segundos, en un abrir y cerrar de ojos. Muchos de ustedes se van a ir a la cama hoy en la noche y a lo mejor buscas en la mañana y mi esposa. ¿Ya ves, cabezón, que no entendiste? Y mi esposo, mis papás, todos los niños van a desaparecer de los cuneros, todos los niños se van a ir, van a desaparecer de todos los hospitales, de todas las incubadoras, todos los niños menores de edad se van a desaparecer. Va a haber un caos en el mundo, principalmente en este país, donde se considera que hay el mayor número de cristianos en el mundo. En Europa no va a afectar tanto porque no hay tanto cristiano en Europa. Pero ahorita los países como Estados Unidos, China, Irán, que la iglesia está creciendo cristiana tremendamente, a pesar de ser un caos Irán, increíble lo que Dios está haciendo en Irán y en China, de los miles de cristianos que se están convirtiendo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará a la final trompeta. Cuando dice la final trompeta, muchos han escrito que es la trompeta del Apocalipsis, Apocalipsis 15, y esto es imposible porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y la trompeta que está hablando aquí se refiere a Rosh Hashanah, que es la quinta trompeta, la cuarta trompeta, porque es Pascua, número 1, los panes sin levadura, los primeros frutos y Pentecostés. Son las 4 fiestas que ha cumplido Cristo. Faltan 3 fiestas, las de septiembre y octubre, que es el mes de Tishri, y la próxima fiesta es Rosh Hashanah o las trompetas. Y si tú ves al libro de los Números en el Antiguo Testamento, cuando Moisés reunía al pueblo, se tocaban trompetas, porque no había Twitter, ni había Instagram, ni había nada. Imagínate, casi 2 millones de personas, nos tenemos que ir. Entonces había un sonido con el shofar que decía así, cuando era constante, sin parar, significaba córranle, escuchen cerca del campamento porque tenemos que huir, vamos a ser asaltados por una tribu enemiga. Y cuando era era para órdenes que Moisés tenía que darles al pueblo. Entonces el pueblo sabía que a través del shofar eran llamados para una emergencia o para una convocación de una reunión. Y Rosh Hashanah es la 100ª trompeta, la última trompeta que toca en la fiesta de las trompetas. Por eso muchos creen que si el rapto viene va a ser entre septiembre y octubre. No hay nada de aquí, nada dogmático, ¿verdad? Pero es posible que esté relacionada
con la fiesta de las trompetas, porque dice a la final trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, de repente, tal vez ahorita en el próximo minuto o hoy en la noche, todos los muertos, que tus papás, tus hermanos, abuelos que murieron en Cristo, van a ser primero que nosotros, van a ser sacados de las tumbas al cielo con Cristo. Luego nosotros, inmediatamente, el cuerpo no va a morir, pero tiene que ser transformado, porque cuando vamos a pasar a otra dimensión que no tiene las leyes físicas que actúan en este mundo, no podemos adaptarnos a vivir en el cielo con el cuerpo que tenemos. Este cuerpo es corruptible, sujeto a la muerte celular, porque el pecado el paga del pecado es la muerte. Entonces tu cuerpo tiene que ser cambiado para poder entrar al cielo con Dios, al nuevo ambiente donde vamos a vivir. Y por eso va a ser nuestra transformación instantánea. Pero instantánea tendremos un cuerpo nuevo, igualito al de Rambo. Vamos a ver qué tipo de cuerpo vamos a tener más adelante. Esto es muy interesante. Ahora vayamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde Pablo ya nos da detalles de la doctrina del rapto o del arrebatamiento. Primera de Corintios 4, Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no vamos a ser antes de los que durmieron o los que murieron, porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Apunta la palabra arrebatado, es arpazo en el griego. Arpazo, como suena, como el arpazo de un tigre o de un león. En el latín es rapturus, raptarus, por eso se dice rapto. O sea, rapto y arrebatamiento son sinónimos. Se puede decir de las dos maneras. Seremos arrebatados. Y la palabra arpazo significa ser sacado de en medio súbitamente. Así, eso es lo que significa rapto. Que de repente llegas a un niño y le quitas así el dulce. O viene un león y hace con el zarpazo y mata a una persona inmediatamente. Eso es lo que significa la palabra arrebatados. Súbitamente, arrebatados, sacados de en medio, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, por el amor de Dios. En el aire, en la segunda venida de Cristo, Zacarías 14, bajaremos con él y pondrá sus pies en el monte de los olivos. O sea, el rapto y la segunda venida de Cristo son dos eventos distintos. El rapto viene por nosotros, no toca el suelo, lo encontramos en el aire, nos vamos allá mientras pasa la tribulación, estaremos en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, y cuando termine el mundo en la tercera guerra mundial, bajamos con él antes de que nos autoextingamos para establecer el reino mesiánico o el reino milenial. Esa es la cronología bíblica o la secuencia de los eventos proféticos de la palabra de Dios. El Señor mismo descenderá del cielo, luego nosotros seremos arrebatados con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense unos a los otros porque esperamos al anticristo. ¿Eso dice? Oye, por favor, ¿cuándo viene el anticristo? No me importa cuándo venga el anticristo. Nosotros no estamos esperando al anticristo, ni me interesa conocerlo. Si tú lo quieres conocer, pues quédate. Pero por eso aliéntense unos con otros. Si no va a haber rapto y vamos a pasar la tribulación, ¿de qué manera nos vamos a alentar?
Nos alentamos porque sabemos que vienen por nosotros antes de que se vengan los 21 juicios de Apocalipsis sobre el mundo. Esta es la grande diferencia. Veamos ahora con detalle este pasaje, versículo 3. Pablo no quería que la iglesia de Tesalónica ignoraran. ¿Qué cosa? En aquel tiempo no había mucha información acerca de los muertos. Cuando en el Antiguo Testamento morían, la única información que tenían era que todos los buenos y los malos bajaban al centro de la tierra, a un lugar que se llama el Sheol. Y esta palabra en el hebreo significa el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Es todo lo que sabían, que bajaban al Sheol, buenos y malos. Entonces Pablo, ya con más revelación, porque ya hay más luz, cuando Cristo resucitó y vino el Espíritu Santo, no quiero que ignoren. En primer lugar, para que no se entristezcan. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se nos da? Si se muere tu hijo, tu esposa, tu pariente, etcétera, etcétera, es lógico que lloremos. Y nunca te aguantes el llorar. No me voy a aguantar, porque te haces un daño terrible emocional y psicológicamente. Llora, ¿verdad? Porque es lógico que lloremos. Sin embargo, no guardamos luto 6 meses. Yo recuerdo la abuela que teníamos materna, se vestían de negro las señoras. Y les preguntabas, ¿por qué estás de negro? Porque hace dos años se murió mi esposa. Oye, ¿para qué sigues con el luto, verdad? ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. Igual que un cristiano, el día de muertos, un cristiano nunca regresa a un cementerio, ni a llevarle flores, ni a llevarle mole al muertito, como el día de los muertos. Yo les he contado un chiste de la India María. En México es muy famoso. El Día de los Muertos, que acaba de pasar ahora, creo que es el 31 de octubre, ¿verdad? El 2 de noviembre, estaba la India María, pues con su olla de mole, y llega la señora Pompidou, así muy elegante, con un ramo de flores, y va pasando la señora Pompidou y le dice: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a tragar el mole? Y le contesta a la India María: ¿cuándo venga el suyo por las flores? O sea, tanto los ricos como los pobres en el mismo paganismo, uno llevándole flores y el otro llevándole comida. O sea, es absurdo. Ya sabemos, no hay nadie ahí, está vacío. O sea, son gusanos los que están ahí. El momento que se muere tu persona, ahí salimos, vamos a verlo, el alma y el espíritu inmediatamente. Y ahí van a llorar y abrazando el cajón. Ya no hay nadie en el cajón, ya no hay nadie en el ataúd, ya no hay nadie en la funeraria. Se acabó y esa persona está o en el cielo o en el infierno. Por eso ya no regresamos nunca al cementerio, porque es absurdo llegar y pararte frente a la tumba. Ay, mi Juanito, por aquí, por allá. Ni te están oyendo los gusanos de Juanito. Juanito ya no está ahí. Juanito está en el cielo o está en el infierno. Muy bien. No quiero que, hermanos, ignoren acerca del escudero, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El cristiano, perdemos seres queridos. ¿Cuál es nuestro consuelo como cristianos? Saber, porque dice el versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó. Hay un sí condicional, ¿ya lo vieron? Si realmente eres cristiano y crees que Jesús resucitó, entonces tu pariente está en el lugar, y ese es el consuelo, mucho mejor que aquí. Mi mamá está descansando, mi papá está descansando, gracias a Dios. Mi hermano está descansando, mi ex esposa está descansando, mi esposo está descansando. Entonces no tengo por qué vivir, tengo que seguir viviendo. No, esa tristeza no nos ayuda en la vida. Estás triste una semana, 2 semanas, un mes tal vez, pero no vas a pasarte toda la vida. Hace 2 años estoy vestida de negro porque se murió mi esposo, se murió mi esposa. Entonces les escribo para que no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza y le lloran 3 años y 4 años y van al panteón porque no saben que está en un lugar mucho mejor. Entonces tenemos una esperanza nosotros, que nuestros difuntos cristianos están en un lugar mucho mejor, y el solo pensamiento de que está disfrutando con los ángeles y todo, mi familiar o el pariente, eso me da paz y me da consuelo.
para seguir viviendo. No podemos toda la vida vivir amargados por alguien, porque tenemos una esperanza de la resurrección de Jesucristo. Por lo cual les decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo va a ser el mismo Señor Jesucristo que resucitó y ascendió al cielo, quien va a bajar del cielo. El mismo Señor Jesús va a bajar del cielo. Y dice la Biblia, ya no con voz de, por favor, les ruego, va a venir con voz de manto. O sea, mandando ¿qué cosa? Que lo alcancemos en el cielo. Vámonos, vamos a oír tal vez la trompeta o el shofar, y en ese momento nos vamos con él. El arcángel Miguel vendrá con él, con millones de ángeles por nosotros también. Imagínense qué espectáculo. Ni un sueño, ni una película, nadie podría describir el gozo tan grande que vamos a experimentar al estar con Jesús. No vamos a creer ni siquiera que estamos muertos. O sea, ¿dónde estoy? Con Jesús y los ángeles y el arcángel Miguel y todo. Vámonos y nos vamos hasta el tercer cielo con él. Y ya se acabó tristeza, se acabó enfermedad, se acabó lloro, se acabó todo completamente, porque estamos ya para siempre con el Señor. Ahora, hay una pregunta muy importante, porque hay mucha gente que enseña como una secta que se llama los Testigos de Jehová. No son cristianos, es una secta que fundó el juez Rutherford, y tiene la Torre del Vigía, una revista que se edita en Nueva York y que enseña que Jesús no es Dios y que nosotros no tenemos conciencia después de morir. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Y la Biblia nos va a enseñar en esta tarde que cuando tú mueras y cuando yo muera, esto es increíble, vamos a mantener conciencia de quiénes somos. Síganme con mucho cuidado. En otras palabras, fíjense en esto. Cuando tú mueres, ¿qué te comen los gusanos? El cerebro. ¿Sí? Sí, claro, ¿cómo que no? Será Supergirl, ¿verdad? Nos comen todo, o sea, puros huesos, ¿no? Ahora, ¿por qué la Biblia nos describe que cuando estemos con el Señor seguimos pensando, seguimos oyendo y seguimos viendo si los gusanos nos comieron los oídos, los ojos y el cerebro? La pregunta está, ¿en dónde están los pensamientos entonces? En el alma, no están en el cerebro. Seguimos manteniendo la conciencia porque nuestra conciencia no está ubicada en ningún órgano del cuerpo, ni en el cerebro tampoco. Supera esta y trasciende el elemento que Dios nos puso, que se llama el alma, que lo vamos a ver, que es el alma, que cuando despertemos o estemos en la muerte, vamos a saber voy a saber que yo soy Armando, nada más que ya después nos van a cambiar el nombre, lo que tú quieras, en el tribunal de Cristo, pero vamos a tener conciencia que somos nosotros. Voy a ver a Pablo, voy a saber que ese es Pablo, que ese es Adán, que ese es el apóstol Pedro. Nos vamos a reconocer, se llama intuición espiritual. En Mateo 17, cuando viene la transfiguración, ¿se acuerdan que se aparece Elías y Moisés junto a Jesús? Y estaba Pedro, Juan y Santiago ahí en el monte. ¿Y cómo reconocieron ellos? Ese es Elías y ese es Moisés, que representa la ley y los profetas. No había fotos en aquel tiempo de los personajes, ni había ningún aparato tecnológico que tenemos ahorita. ¿Cómo supieron que era Moisés y que era Elías? Platicando con Jesús, conscientes de que era Moisés y que era Elías. Y sabían ellos que Elías había siglos antes arrebatado con Dios, al igual que Enoc, y Moisés había sido enterrado por Dios en el monte arriba antes de entrar a la tierra prometida, porque subieron ellos de la misma forma que ellos descubrieron que era Moisés y que era Elías. Así nosotros cuando muramos nos vamos a poder reconocer, nada más que no con la cara que tenemos actualmente de cocodrilo, ni tan feos como estamos, ni las mujeres, ¿verdad? Bonitas van a seguir siendo bonitas, pero nosotros todavía vamos a ser más guapos todavía, si Dios quiere.
Entonces, esto nos muestra en Apocalipsis 6, versículo 9, quinto sello. Vean ustedes lo que la Biblia nos revela. Dice el apóstol Juan: cuando abrió el quinto sello, vi. Juan ya está viendo, no con ojos terrenales, con ojos celestiales, porque él fue sacado en el espíritu de Patmos, de la isla de Patmos, donde él estaba exiliado. No había muerto Juan, fue sacado de su cuerpo en el espíritu, y en el espíritu y en su alma vio en el cielo, en el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y vean ustedes, estas almas o estos seres humanos en el cielo estaban clamando, estaban hablando, tenían cuerdas vocales. ¿Y con quién platicaban? Con Dios. Clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los que están en el cielo están conscientes de lo que pasa en la tierra antes del rapto de la iglesia, desde luego. Y cuando ellos están conscientes, le están pidiendo a Dios: Señor, ¿cuándo se acabará tanta violencia, tanta muerte, tantos secuestros, tantos crímenes? Y así como nosotros todos los días, ojalá que ya venga Cristo, por favor, ya ven, Señor, este mundo es un basurero, está de mal en peor. En el cielo, estas almas tienen todavía en su corazón el poder ver a un mundo transformado como los que estamos aquí abajo en la tierra también. Y entonces, ¿qué les responde Dios? Seguramente vinieron los ángeles y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo, vean la orden: descansen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuánto? Hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que han de ser muertos como ellos. O sea, hasta que el anticristo acabe de matar a todos los judíos y a todos los cristianos. Hasta entonces vendrá el reino mesiánico, no antes. Y esto lo vemos en Apocalipsis 7, cuando Juan ve una multitud de toda tribu y de toda nación que están en el cielo, salidos de la gran tribulación. Va a ser el holocausto más horrible y más grande que Israel en su vida haya pasado. Se llama la gran tribulación. Y entonces se les dijo que descansaran hasta que se completara el número de sus hermanos, que también iban a ser muertos como mártires, igualmente que ellos. Ahora vayamos al libro del Génesis, capítulo 25, y veamos qué pasa a la hora de la muerte. Literalmente, ¿qué pasa a la hora de la muerte? Versículo 8 y versículo 17. Génesis 25. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Apunta la palabra espíritu en el hebreo, es como suena, ruach, R Raúl, U-A-C-H. Pero la CH en el hebreo se pronuncia como J, ruach. Es la palabra para espíritu en hebreo. Entonces vemos que aquí, cuando muere Abraham, sale de él, ¿qué cosa? Un espíritu. Y al mismo tiempo lo estaban esperando sus antepasados. Y fue unido a su pueblo. O sea, lo llevaron al lugar donde se encontraban, igual que todos los que habían muerto antes de Abraham, que estaban esperando la muerte de Cristo en la cruz para poder subir al cielo, que lo vamos a hacer más adelante. Fue unido a su pueblo. O sea, no nada más murió y estaba inconsciente, no, fue unido a su pueblo y tenía ya gente que lo estaba esperando en el cielo, Abraham. Veamos el versículo 17. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Manuel y murió y fue unido a su pueblo. Otra vez se vuelve a enseñar que al morir, ¿qué cosa? Sale el espíritu dentro de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia
Veamos Génesis 35. Brinquemos a Génesis 35. Y dice el versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Vemos que etimológicamente, la etimología es la ciencia que estudia la raíz de las palabras. Entonces, hay gente que dice que el alma y que el espíritu es lo mismo. La Biblia nos dice que esto no es una verdad. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es más firme y eficaz que toda espada de dos filos y separa el alma del espíritu. Y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, para que vuestro alma, espíritu y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de Cristo. La Biblia nos habla claramente la diferencia entre el alma y el espíritu. Entonces, en conclusión, cuando morimos hay dos cosas que se salen de nosotros: el alma y el espíritu. Apunta qué es el alma. El alma es la voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. Es el yo. Ese es el alma. La voluntad, el intelecto, las emociones y los sentimientos. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos, servimos y adoramos a Dios. Porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Entonces, el alma son mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, mi intelecto. Ese es el alma. El alma está en la mente, igual que el espíritu. Pero el espíritu, nacemos muertos espiritualmente, ya lo sabemos. Cuando recibimos a Cristo, se vuelve a prender el foco, el espíritu resucita entre nosotros y podemos, desde que tenemos a Cristo, conocer la Biblia, leer la Biblia y tener contacto con Dios y adorar a Dios. Juan 4, que Dios se le reveló a la mujer samaritana, el Evangelio de Juan capítulo 4. Mis padres adoraron allá, Señor. Y ustedes dicen los judíos que en Jerusalén. Mujer, le dice Jesús, llega la hora cuando ni los que están acá ni allá van a adorar al Padre, porque mi Padre es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad lo tienen que adorar. Oye, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Los católicos o los evangélicos o la bautista o la presbiteriana? ¿Sabes una cosa? Dios es espíritu. Y tú puedes estar debajo de un árbol con dos personas y ahí hay una iglesia. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y se le adora no dentro de un... Por eso, vamos al templo, por el amor de Dios, quítense esa palabra ya. La iglesia no es un templo, el templo somos nosotros. Esto es una construcción y las construcciones son hechas por los hombres. Hechos 17, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. O dicen, pasen al altar, por el amor de Dios. El altar está aquí entre nosotros ya. Ya no hay ningún altar. El altar era cuando se ofrecían los sacrificios. El último altar fue la cruz, porque es el lugar del sacrificio. Entonces dicen, pásenle al altar o pasen a hincarse aquí a servir a Dios o a traerle a Dios por el amor de Dios. Ni es un santuario, ni es el altar, ni es un templo. ¿Cuánta ignorancia de la Biblia? Pero se acaba aceptando como si fuera algo ya. Y pásenle al altar. Vamos al templo. ¿Cuál templo? El templo somos nosotros. Ya la palabra templo desaparece en el Nuevo Testamento. Ya el templo es el templo de Dios en el cielo, o nosotros somos el templo de Dios. Por 1 Corintios 6, 31 al 35, porque el Espíritu Santo está entre nosotros y nos ha convertido en el templo. Nos ha hecho el templo del Espíritu Santo nosotros. Ya Dios no está en un edificio. Cuando íbamos a la iglesia católica, ¿se acuerdan cómo nos trataban? Yo me acuerdo de mi abuelita. Cuando estábamos afuera, ¡ajúa! ¡Viva Zapata y Pancho Villa! Y al entrar a la iglesia, ¡shh! Incienso, no, aquí no se habla, calladitos, etcétera, etcétera. Y al salir otras, ¡viva Pancho Villa! Porque nos enseñaban que ahí estaba Dios dentro del edificio. Mi esposo y yo hemos ido al Vaticano varias veces, no a ver a tu padrino, ¿verdad? Hemos ido. Y a mi esposa le dijeron una vez, ¿verdad? Traía shorts, pero hacia la rodilla.
No entre usted con shorts acá, póngase por favor vestido, porque está entrando usted al santuario de Dios. Así hay letreros completamente. Prohibido porque es el santuario de Dios. Y si pasas por una puerta en el Vaticano, tus pecados te son perdonados. Vean todo es qué cosa producto de la ignorancia de este libro. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Qué responsabilidad tan grande tenemos los cristianos de conocer la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿cómo será nuestro cuerpo? Vayamos a Filipenses. ¿Cómo será nuestro cuerpo cuando vayamos a resucitar? ¿Se parecerán las mujeres a Madonna? ¿O nosotros, los hombres, qué cuerpo tendremos, etcétera, etcétera? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a seguir comiendo tlayudas de Oaxaca? Y en el libro de Filipenses, capítulo 3, la Biblia nos responde cómo va a ser nuestro cuerpo. Vean cuántos detalles nos ofrece la Biblia. Versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a quién? Al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo tendrá las mismas características físicas que tenía el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Y cuando Cristo resucitó, se acercó el centurión romano y tenían órdenes los centuriones de asegurarse que los crucificados estuvieran muertos. Porque si los soldados romanos bajaban a un crucificado vivo, mataban a los soldados romanos. Era su responsabilidad asegurarse que estaban muertos. Y para asegurarse, les rompían con una especie como de bat los meniscos de las rodillas. Llegaban y les rompían las rodillas para que cayera el cuerpo, y si no se habían muerto por la crucifixión, se morían de asfixia, porque ya no podrían, colgar el cuerpo, respirar. Pero estaba escrito en el libro de Deuteronomio que al Mesías no se le iban a romper los huesos. Y eso el centurión no lo sabía. Tenía que cumplirse la escritura. Entonces el centurión, para asegurarse, dijo, por si aquello de que a lo mejor agarró la lanza y de la izquierda a la derecha atravesó todo el costado por dentro de Cristo, y cuando lo atraviesa de lado a lado, sale, dice Juan, una gota de sangre mezclada con agua. Y de acuerdo a la cardiología moderna, hermanos, de acuerdo a la cardiología moderna, el cardio, ya viene la palabra corazón, cuando se mezcla la gota de sangre con agua, significa la ruptura del pericardio. ¿Qué es el pericardio? Es una capa que envuelve el corazón. O en otras palabras, aquellos que dicen que Cristo no murió, esto lo evidencia la ciencia médica del siglo XXI, que realmente Él estaba muerto. Entonces, la primera característica es que nuestro cuerpo ahorita vive por la sangre, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Desde los pies de la cabeza hasta la punta de mi cráneo tenemos una circulación donde nos lleva la sangre lo que comemos, lo que bebemos, minerales, todos los nutrientes, etcétera, etcétera. Hay un examen de sangre, la biometría hemática, y te sale hasta el cáncer, ¿verdad? También te puede salir que puedas tener tú también cáncer, si hay una elevación grande de plaquetas o de leucocitos o de linfocitos. Entonces la sangre ahorita es imprescindible para nosotros. Nuestros cuerpos ya no tendrán sangre. Pregunta, ¿cómo funcionarán? No sé. Yo lo único que sé es que ya no va a tener sangre. Número 2, vamos a comer. Cuando Cristo resucita en el camino de Maús, ¿se acuerdan que se le aparece a 2 discípulos? Y los se sientan para cenar pez y miel. El cuerpo de Cristo no tenía sangre, pero va a tener otra nueva constitución, otra nueva
mecanismos que podremos seguir asimilando la comida y seguir bebiendo y seguir comiendo. Y Cristo en la última cena le dijo a los discípulos, un día antes de morir, la última cena: este pan y este vino no lo vuelvo a comer con ustedes hasta el día de que yo regrese por ustedes. Anteponiéndoles ya que íbamos a seguir bebiendo vino y comiendo peces y miel. Chorizo no. Número 3 y último, cuando Cristo resucita, o sea, no vamos a tener sangre, vamos a seguir comiendo y bebiendo. Y en tercer lugar, cuando Cristo resucita, se juntan todos los apóstoles y Cristo atraviesa una pared. Y ahí estaba Tommy Boy, el agnóstico, el escéptico de los discípulos. No, hasta que yo no ponga mis manos en sus manos, no voy a creer. Y viene Jesucristo, le dice: Tom, come here. Se acerca a Tomás, escuchen esto, se acerca a Tomás y Jesús le dice: pon tus manos en mis manos. Y cuando Tomás pone las manos en las manos de Cristo, no atraviesa las manos de Cristo como si fuera un espíritu, toca algo sólido. Y cuando toca el costado de Tomás, toca algo sólido, implicando con esto que nuestros cuerpos van a materializarse y desmaterializarse a voluntad. Ahorita yo puedo hacer con mi mano esta y me rompo los meniscos, ¿verdad? Aquí de todos los de mis huesos. ¿Por qué? Porque la composición molecular de la materia de los átomos es más gruesa que los átomos de mi mano. Pero cuando el cuerpo de Cristo resucitó, pudo atravesar la pared y poder otra vez materializarse y hacerse sólido con el momento que lo tocó el apóstol Juan, Tomás. Entonces nuestro cuerpo se podrá materializar. Y en cuarto lugar, la fuerza de la gravedad y las leyes cósmicas ya no tendrán poder sobre nosotros. Cuando Cristo resucita, Hechos 1 comienza a ascender, venciendo la ley de la gravedad. Ya las leyes físicas no operaban en el cuerpo resucitado del Hijo de Dios. Así será nuestro cuerpo y podremos ir a la luna, podremos ir a otras galaxias, a todo lo que Dios va a formar, ¿verdad? A voluntad. Le damos gracias a la palabra y le pedimos a Jesús con nuestra oración: sí, Jesús, ven pronto por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta tarde, tal vez haya muchos de ustedes que vinieron por invitación, por curiosidad, para oír, otros para aprender más. Pero tal vez en esta tarde Dios te ha hablado y te dice en esta tarde que te arrepientas de tu vida, que te arrepientas de tus pecados, que tu vida ha ofendido y está ofendiendo tu vida a Dios, y que tú no puedes seguir así, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios te pide que regreses a Él, que lo abraces, que Él tendrá misericordia de tu vida. Ábrele tu corazón, invítale como tu Señor y Salvador. No salgas de esta reunión en esta tarde sin la seguridad de que si tú murieras hoy en la noche, puedes dormir tranquilo, porque morirás en paz, con la seguridad que Él nos da, que nunca jamás nada ni nadie nos separará de su eterno amor. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que mi vida te está ofendiendo. Ya no quiero vivir así. No tengo el poder para cambiar. Por eso vengo a la cruz tal como soy, de pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Lávame con tu sangre, porque creo que pagaste en mi lugar y que a los 3 días resucitaste de los muertos para darme la esperanza y las buenas noticias en este momento, que viviré contigo eternamente. En el nombre de Jesús.
Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos un... Estamos transmitiendo esta última conferencia de la serie El caos en el Medio Oriente. Así que gracias a Dios por estas conferencias. Yo les invito a todos ustedes, los que no han tenido la oportunidad de oírlas, están en Armando Alducin Ministries, en YouTube, pueden encontrarlas, pero yo les recomiendo, si quieren realmente tener una información verídica, veraz, una información real de lo que está pasando en el Medio Oriente, sobre todo en esta última invasión del grupo terrorista de Hamas contra Israel, ustedes van a encontrar estas realidades en lo que estamos compartiendo, porque esto es lo que debemos usar para poder mover la iglesia y saber que necesitamos continuar hablando estos temas tan importantes. Quiero terminar esta serie con un caos que hay dentro del mundo jurídico. Hace algunos días, esto es impresionante, es increíble que esté sucediendo en el mundo. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, en Europa, a sugerencia del país de Sudáfrica, están tratando de condenar a Israel por genocidio. La Corte Internacional de Justicia de La Haya está formada por 15 a 17 jueces. Se supone que son los mejores abogados de derecho internacional, pues de 15 o 17 naciones. Sin embargo, a pesar de esta denuncia que es incongruente, inaceptable, cuando la misma Corte Internacional de Justicia sabe perfectamente bien cómo se define el genocidio, de lo cual voy a mencionar en unos momentos, debieron desde el momento que Sudáfrica propuso esta demanda en contra de Israel, de acusarlos de genocidio en contra de los palestinos, haberle dicho a Sudáfrica: discúlpenme, pero de acuerdo a la Corte Internacional y a la definición de lo que es un genocidio, no es aceptable esta denuncia, porque va en contra precisamente de lo que se califica o como se llame un genocidio o qué es un genocidio. Sin embargo, para que podamos entender la podredumbre y un síntoma tan grande de descomposición de una corte internacional, ya nada más eso nos faltaba, es que depende de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están dirigidas, ¿verdad?, por un hombre llamado Antonio Gutiérrez, y el presidente de la Corte Internacional o de los abogados que están ahí, y principalmente de Sudáfrica, el presidente de Sudáfrica es íntimo amigo del jefe de Hamas.
El grupo terrorista que invadió Israel y mató a más de 1,300 víctimas civiles judíos. Ahora, cuando nos damos cuenta, si esta denuncia se llevara a cabo y la Corte Internacional, en el caso que dijera, pues realmente sí es un genocidio, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a ser o quién es el organismo que puede implementar las sanciones? Pongan ustedes, digan, pues ahora que si son genocidios, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Vamos a meter a la cárcel a todos los judíos? ¿O vamos a imponer sanciones? ¿Por qué no lo van a poder hacer? Porque las Naciones Unidas tienen un símbolo de seguridad principalmente, que es Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Y este Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos vetaría inmediatamente esta demanda. Así que todo esto que estamos viendo en el mundo es mínimo el Circo Soleil. Es un circo verdaderamente, donde dices, ¿cómo es posible que esté pasando en el mundo civilizado, que nos distinguimos del mundo incivilizado, que es el Medio Oriente y el Asia Central, de la civilización de nosotros en el Occidente? Pero esta es la razón y esta es la forma en la que el mundo se está dirigiendo. Después de esta masacre del Holocausto, que es peor que el Holocausto de Alemania en Israel, la masacre y la carnicería que hizo el grupo de Hamás, no han publicado la mayor parte de los horrores que hicieron para no lastimar la sensibilidad de las naciones o de la gente. Pero hace algún tiempo tuve una entrevista por televisión que me preguntaron, ¿usted nos recomienda que podamos nosotros decir lo que pasó en Israel? Porque lastimaría la sensibilidad, como han visto películas donde dice, a continuación se prohíbe esta película que la vean niños menores de 18 años, porque hay cosas perturbadoras que pueden lastimar a un joven o a una muchacha joven. Pues así pasa en el mundo de las redes sociales también. Yo les contesté, si el mundo realmente sabe, como la mayor parte de los presidentes están yendo a ver qué pasó ahí en Israel verdaderamente, a cerciorarse que es exacto lo que han publicado. Cuando entraron la mayor parte de los senadores, sobre todo de Israel y de Estados Unidos, salieron llorando de ver las películas. Y yo se los voy a decir a ustedes, porque el hecho que la gente ignore esto es lo que le da a la gente el derecho de creer que después de esta masacre salen en las calles a protestar, pero no que liberen a los rehenes ni que agarren a este grupo terrorista, sino exterminen a los judíos. El grupo de Hamás entraron más de 1,000 a Israel el 7 de octubre. Sabían perfectamente bien en cada uno de los kibbutz, que son granjas que tienen los judíos cerca de la franja de Gaza o de la ciudad de Gaza, donde la mayor parte de las personas que viven ahí son ancianos o niños o matrimonios con niños menores de 1 año, niños de 8 meses, de 5 meses, de 6 meses. Y entraron estas bestias, estos animales, al primer kibutz y agarraron a 2 niños, uno de 6 meses y otro de 8 meses, amarraron a sus papás mientras, y enfrente de sus papás, con desatornilladores, les comenzaron a sacar los ojos. Cuando acababan de sacarle los ojos, enfrente de los papás, los quemaron vivos. Ya que acabaron con los bebés, siguieron con la mamá y la comenzaron a violar enfrente del papá, con las manos amarradas. Y después le comenzaron a cortar el cabello a la mamá y la quemaron enfrente del papá. Y si después siguieron con el papá, lo comenzaron a cortar las manos y finalmente los quemaron a toda la familia. Ni siquiera los nazis habían hecho esta crueldad y esta masacre, que no hay nombres para poder describir que estas personas no son seres humanos.
completamente endemoniados, con un odio, con una perversión como no nos podemos imaginar. Hay muy pocos registros en la historia de algo que haya sucedido, sobre todo Israel desde 1948. Cuando llega el ejército de Israel y ve toda esta devastación, imaginemos nada más. Yo soy presidente de una nación, tenemos que buscar y defendernos, y a estos animales no merecen vivir. Estas personas no merecen seguir viviendo. Vamos a ver cuándo la Biblia autoriza que una persona ha perdido el derecho para vivir. Entonces, juntaron al ejército de Israel y entraron a Hamas, entraron a Gaza, y antes, 2 semanas antes, mandaron papelitos por toda la ciudad de Gaza diciéndole a la población civil: sálganse por favor, huyan porque vamos a bombardear Gaza poco a poco, vamos a ir avanzando. Gaza es una ciudad de casi 2 millones de habitantes y tiene como 50 kilómetros de largo, como por 10 kilómetros de ancho, donde viven cerca de 2 millones de seres humanos. El grupo de Hamas comenzó a bloquear las carreteras porque Egipto dio un anuncio que iba a proveer casas de campaña para que todos los que fueran exiliados o sacados de la ciudad de Gaza tuvieran refugio ahí en Egipto. Y los de Hamas bloquean las carreteras, bloquean completamente las casas y les impiden al pueblo escaparse. ¿Con qué propósito? Para que cuando Israel comenzara a bombardear o a atacar los edificios donde estaba localizado el grupo de Hamas, ante el mundo una cortina de humo dijera: miren lo que nos están haciendo, están matando a los civiles. Y el mundo reaccionara por una desinformación que no es verdad, y entonces los acusara de genocidio. Las leyes internacionales de la guerra, damas y caballeros, prohíben que ninguna nación almacene armas debajo de hospitales, ni de escuelas, ni de casas particulares. Y todas las armas y municiones y cohetes que han encontrado en Hamas, sin ninguna excepción, han sido debajo de todos los hospitales, que hay más de 40 hospitales en Gaza, de casas que escogieron donde vivían niños menores de edad, de gimnasios y de escuelas particulares. Ahí estaban estos terroristas de Hamas guardando las armas. Ahora bien, si consideramos la maldad que tuvieron para ir a hacer eso contra civiles judíos y contra esos niños de 6 meses y de 8 meses de edad, nos damos cuenta que esas personas no se pueden calificar ya como seres humanos, sino como endemoniados realmente, y que de la misma forma así tratan a su pueblo. Y este grupo terrorista es la autoridad de la ciudad de Gaza. Entonces no es de extrañarnos que ni siquiera tengan compasión por su propio pueblo. Entonces cuando Israel entra a Gaza, explica claramente al mundo: no venimos contra los palestinos, venimos a buscar a estos infelices animales que hicieron esta carnicería y esta masacre con nuestro pueblo. En un festival que había cerca de Gaza, mataron más de 200 muchachos que iban saliendo del festival y los patearon. Y a las muchachas las encueraban, las ponían en sus pickups, en sus trocas, en sus camionetas, encueradas, y las exhibieron así encueradas por la ciudad de Gaza. Podríamos continuar dando muchos detalles que simplemente hacen hervir nuestra sangre de coraje, ¿verdad? Y saber, si hubieran hecho eso a mis nietos, a mis hijos, a tu hija, nadie podría decir: perdónenlos, ¿verdad? Jesús dijo: perdona a tus enemigos, pero esas personas, hay un infierno para ellas también. Por eso dijo Jesús:
¿verdad? Aquí el derecho de poder quitar la vida se la doy a los gobiernos, no a las personas como individuos, que lo vamos a ver también. Ahora, ¿cuáles son los hechos después de esto? Veamos nada más la descomposición del mundo. Veamos el mundo que estamos viviendo. Después de esto, lo más lógico era que la gente saliera a protestar. No, liberen a esos rehenes, ¿cómo es posible? Secuestraron, después de la carnicería que hicieron, se llevaron secuestrados a niños de 6 meses, de 1 año, rehenes, niños de 1 año, rehenes, de 8 años, jovencitas de 15, 17 años que ya sabe que ya las violaron ahí en Gaza, y ancianos de 85, 90 años de edad. Esos son los rehenes que los escogieron con pinzas. ¿Qué es la reacción del mundo? Oye, por favor, liberen a los rehenes, vamos a... No sucedió nada de eso. Comenzaron protestas en el mundo, desde el río hasta el Jordán, o del Jordán hasta el mar. Queremos la libertad para que podamos realmente exterminar a la raza judía. O sea, los que fueron víctimas, ahora los opresores eran los que decían que ellos habían sido las víctimas, y ahora los que habían sufrido esta inmensa desgracia eran culpables. ¿Y por qué eran culpables? Porque vamos a ver las mentiras que propagaron, porque nos tenían encerrados en Gaza y tenemos ya 30 años encerrados y no nos han dado nuestro estado ahí cerca de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo le dije a una persona el otro día que estaba discutiendo, ¿tú crees que el momento en que cuando a México nos quitaron Nuevo México, nos quitaron California, nos quitaron Texas, etcétera, etcétera, me da derecho a ir a Estados Unidos a masacrar americanos? O sea, entonces se justifica eso, y a nosotros sí nos los robaron, sí nos quitaron esos estados que tiene ahorita Estados Unidos. Cuando el general Santana hizo un trato con los americanos, ¿verdad? Y supuestamente, no sé si fue una venta o fue un tratado, pero toda esa tierra le pertenecía a México, y jamás México ha hecho ni pío para poder protestar ante la Corte Internacional de Justicia, ante las Naciones Unidas, que nos devuelvan esas tierras. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Veamos. Comencemos con los estudiantes. Los estudiantes de las universidades actualmente, tanto en Estados Unidos como en Europa, estamos hablando de muchachos menos de 25 años de edad, y que se calcula que el 60 o 70% de los universitarios son de izquierda actualmente en las universidades. A ese grado se ha infiltrado estas ideologías. Los estudiantes de la Universidad Wellesley recibieron mensajes oficiales diciendo que los sionistas, o sea, los estudiantes judíos, ya no eran bienvenidos a los dormitorios. Un oficial de Hamas llamado Ghazi Hamad juró en una estación de televisión que jamás repetiría lo que hicieron el 7 de octubre hasta que Israel fuera completamente exterminado. El activista palestino del Banco Occidental, Ahed Tamimi, dijo: lo que Hitler les hizo a los judíos fue una broma comparado con lo que nosotros haremos a los judíos, porque vamos a beber su sangre y vamos a comer sus cabezas. Mientras que la matanza del 7 de octubre debió haber forzado a considerar a los que han apoyado miles de personas demandando muerte a los judíos de Israel, en lugar, los manifestantes han demandado muerte a los rehenes y muerte a los judíos. Cuando comienzas a tratar de razonar y a pensar, ¿qué le pasa al mundo? ¿Por qué están pensando de esa manera? Vemos que uno de los pecados más grandes que hay es el racismo. Entonces, los palestinos en el año 2005, después de una votación, y Egipto se salió de Gaza, nunca Israel ha estado en Gaza, escuchen bien, y tuvieron asentamientos antes del 2005, y lo voy a explicar. En el 2005, los gobiernos y las Naciones Unidas determinan a un hombre llamado Mahmoud Abbas: tú vas a ser
el presidente de esta ciudad que es Gaza, y vamos a luchar que ustedes tengan ya una nación, porque los palestinos nunca en la historia han tenido una nación. En las Naciones Unidas tienen un lugar para poder hablar, pero las Naciones Unidas no consideran a los palestinos como una nación, porque los palestinos no son palestinos, son árabes. La palabra palestino fue hecha por un emperador romano, Adriano, así se llamaba una de sus mujeres, y los romanos odiaban a los judíos y dijeron: ahora no se llame Israel, y le cambiaron el nombre. Ahí está el diablo tratando de sustituir el de Israel, porque la palabra Israel significa los que luchan al lado de Dios. Es lo que significa Yisrael en el hebreo, los que luchan al lado de Dios. Pues ahora se va a llamar Palestina, y desde hace siglos que se comenzó a llamar Palestina. Y cuando llegaron los judíos en el 48, el grupo chiquito que había de árabes se les cedió la franja de Gaza, y entonces se llamaron palestinos. Y no había palestinos porque ellos creían que descienden de los filisteos. Y los filisteos es un grupo étnico que desapareció hace más de 2000 años. Entonces, Filistea era el lugar donde está Gaza ahorita, donde el gigante Goliat y los gigantes habitaron, donde es Gaza ahorita, donde viven los palestinos. Pero no son palestinos, son árabes. Pero se pusieron palestinos porque cuando llegaron los judíos, ningún país árabe los aceptó. Hoy queremos un lugar, Egipto, vénganse para acá mis chiquilines. Siria, vénganse para acá mis chiquilines. Jordania, vénganse para acá. Irak, vénganse para acá. Ninguno de los países árabes les ofreció asilo. No, ahí quédense en Gaza, porque si ustedes los sacamos de ahí, no podemos obligar a Israel a que haya dos estados y les den a ustedes una nación. Entonces, mientras mantengamos, ese es el pensamiento de los 22 millones de árabes. En aquel tiempo encabezó Gamel Abser, nace el presidente de Egipto, y dijo: tenemos que mantener a este grupo ahí encerrado para provocar conciencia ante el mundo y lástima, y obligar a los judíos que no los tengan ahí, sino que sean dos estados que dividan otra vez Israel, como lo hicieron las Naciones Unidas en el 48, en el 45, y tengamos un estado dentro de Israel, Palestina e Israel. Este fue la narrativa que se manejó durante muchos años. Escuchen por favor la verdad. Yasser Arafat es el terrorista más grande que ha tenido la historia en el siglo XX. Y Yasser Arafat fundó una organización llamada la Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat, 1972 al 77 aproximadamente. Cuando la mayor parte de los árabes descubrieron que no podían sacar a los judíos, ganaron la guerra del 48, ganaron la guerra del 56 del Canal de Suez, ganaron la guerra de 1967 y ganaron la guerra de Yom Kippur en 1973. 4 guerras, 22 millones de árabes no han podido sacar a los judíos. Entonces planearon otra cosa. Vamos a crear grupos terroristas, porque ya como nación contra nación estamos desprestigiándonos hasta el mundo, y el mundo se está burlando. ¿Cómo no pueden ustedes, siendo 7, 8 veces más grande en los ejércitos que Israel, cómo no los pueden sacar al Mediterráneo? Vamos entonces a crear grupos terroristas. Entonces Irán, que en 1935 se llamaba Persia en la Biblia, cuando veas Persia es Irán. En 1935 se le cambia el nombre a la República de Irán. En 1979 a la República Islámica del Irán. Entonces el ayatolá Khomeini comienza a traer a Arafat a Irán a desarrollar y a preparar y a entrenar grupos terroristas para de alguna forma sacar a Israel o eliminar a Israel. Todo lo que es el grupo de Hamás actualmente fue entrenado en Irán.
Mientras estaban entrenando al grupo de Hamás en Irán, al mismo tiempo se formó las guardias revolucionarias de Irán. Y de las guardias revolucionarias de Irán, ya que vieron que Hamás era un grupo terrorista y lo regresaron a Hamás con instrucciones, les voy a mencionar qué fue lo que les dijeron. Crearon a Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo, que es otro grupo terrorista sostenido y financiado por Irán. Después Irán siguió con ISIS, después Irán siguió con los Houthis, que están en Yemen. Esta semana están bombardeando los americanos el Golfo Pérsico, porque en el oriente del Golfo Pérsico están ahorita los Houthis mandando drones y cohetes para que los barcos del Golfo Pérsico sean hundidos, donde se transmite y se genera el 25 o el 30% del petróleo mundial. Es otro grupo terrorista financiado y sostenido por Irán. Una aclaración: siempre que hablemos de Palestina, hagamos un divorcio entre el terrorismo y entre el pueblo. Cuando hablamos de Irán, estamos hablando del gobierno de los ayatolas asesinos, porque el pueblo iraní es un pueblo precioso. Cuando hablamos de Venezuela, no estamos hablando del pueblo precioso de Venezuela, o de Colombia, o de Cuba. Estamos hablando de los gobiernos que se han apoderado de las gentes, las han oprimido, las han explotado para beneficio personal. Acaban de descubrir que los líderes de Hamás, ¿dónde creen que vivían? ¿En Hamás? ¿En Gaza? ¿Donde vive la gente pobre y que no tienen medicina ni comida? Los líderes de Hamás tenían casas en Turquía y en Qatar de $10 millones. Casas, palacios. Los líderes de Hamás. ¿Cuánta hipocresía? Y todos los billones de dólares que mandaron las Naciones Unidas, Estados Unidos, el mismo Israel, para medicinas, hospitales de Hamás, todo lo de los palestinos lo usó el grupo terrorista para construir una infraestructura de túneles de más de 500 kilómetros, con aire acondicionado, hasta coches circulan con motocicletas. Le ganaron al Chapo. Impresionantes túneles, y todos los túneles debajo de las escuelas y de los hospitales. Todos los túneles debajo de los hospitales y de las escuelas. Entonces este grupo terrorista se comienza a levantar para tratar de derribar y exterminar. Ahora, Yasser Arafat hace una constitución, la constitución de la Organización para la Liberación de Palestina, que todavía está vigente. Los artículos, métanse ustedes al internet y busca Constitución de la Organización para la Liberación de Palestina. No me creas a mí, métete a internet y busca los artículos. Y dice el artículo 20 en adelante: nuestro propósito es la exterminación del Estado de Israel y matar a los judíos. Muy bien, yo soy judío y aquí están mis vecinos. Oigan, denos chance de poner un Estado junto a ustedes, ¿no? Oye, pero ¿en tu constitución cámbiala, papacito? Me estás diciendo que me quieres matar y que tu propósito principal es ese, que realmente no quieren vivir junto a nosotros, quieren el exterminio total. Entonces, ¿cómo puede el Estado de Israel permitir eso? Si en Gaza hicieron lo que hicieron, imaginémonos estableciendo un Estado dentro de Israel. Pues Israel desaparece y se borrarían todas las profecías de la Biblia, porque dice Jeremías 31, 30 en adelante, que así como las leyes de los cielos y las leyes cósmicas existen, nunca nadie podrá desaparecer a Israel, porque Israel es el punto geográfico que Dios estableció para traer a través de esta nación la Biblia, el Mesías, las leyes, los códigos de ética y los códigos de moral del mundo occidental. Las democracias no vinieron de Grecia, las democracias vinieron cuando la Biblia comenzó a ser usada y Roma comenzó a permitir que se usara para comenzar a orientar a la gente que las verdaderas leyes en contra del totalitarismo y de las dictaduras provenían de este libro que se llama la Biblia.
Y el ataque del diablo es contra ellos y contra nosotros. Ellos por la Torá y nosotros porque la tenemos completa. Todo esto comenzamos a entender qué es lo que está pasando en el mundo y a comprender que es imposible que esto tenga una solución. Porque es un pueblo que ha jurado exterminar a una nación. Veamos algunas de las mentiras que se han propagado. Una, Israel es un estado colonial que le robó a Palestina su tierra. Ustedes han oído esto por todos lados. ¿De dónde? Las noticias. ¿Y de quién producen las noticias? De las Naciones Unidas. ¿Y las Naciones Unidas quién son? Anti-Israel. Las Naciones Unidas son anti-Israel. Y de todas las sanciones que han lanzado en contra de las naciones, el 65% han sido contra Israel. Apunta a lo que significa un colonizador, porque vamos a discutir y vamos a comenzar a definir términos etimológicos para tratar de saber si tengo una conversación o un debate contigo. No un debate de secundaria, no, Israel y esto y lo otro. ¿De qué estás hablando, muchacho menso? No sabes ni siquiera cómo te apellidas. Así está la gente. Oye, ¿por qué protestas? Porque el presidente dijo que favorecía a los pobres. ¿Y tú lo crees? Nada más porque hay por todos lados anuncios. Vamos a los pobres, el gobierno, lo creo y salgo a protestar. ¿Tú no sabes la realidad realmente lo que está pasando en tu gobierno o en tu país? No. Entonces, ¿por qué protestas? Porque me dieron una cachucha y mi lonche. Así está el mundo, hermanos. El 80% de las protestas contra Israel que hubo, muerte a Israel y muerte a los judíos, en lugar de liberación a los rehenes, el 80% eran manipuladas y dirigidas por los mismos musulmanes. Inglaterra es una nación musulmana, escúchame lo que te estoy diciendo. Inglaterra desapareció del mapa. El presidente de Inglaterra es musulmán. No hay una sola iglesia ya, ni católica ni cristiana, en Inglaterra. Todas son mezquitas musulmanas. La migración que hubo de musulmanes por Grecia y por Italia a Francia y a Alemania y a España es impresionante. Cuando los musulmanes pasan del 10-15% en cualquier nación, comienzan a protestar, a asaltar comercios, a demandar derechos, a violar mujeres y exigir que la ley Sharia, que es la ley del Islam, se establezca a fuerza. Y el que no la quiera, así lo dice el Corán, el que no lo obedezca, muerte a los infieles. Y los infieles son judíos y cristianos. Un colonizador es una nación extranjera que conquista y explota a otra nación. Esta es la definición, muchachos, jóvenes, médicos, politólogos que nos visitan y nos escuchan antes de meterte a debatir y decir cosas que ni siquiera entiendes. Israel es un estado colonial que le robó a Palestina su tierra. ¿Qué es colonial? ¿De qué estás hablando? Un colonizador es una nación extranjera que conquista y explota a otra nación. En primer lugar, los palestinos, número uno, nunca han sido dueños de ninguna tierra. Tampoco han sido formados ni formados como ninguna nación, por lo que nada les ha sido robado, por el amor de Dios. Número dos, los judíos son un pueblo indígena de la tierra de Israel porque han vivido ahí desde hace 3,000 años. ¿Cómo que nos robaron la tierra? El hecho que fueron sacados en el año 70 por Roma, por la maldición que mandó Cristo a Israel, y durante casi 2,000 años vivieron como exiliados en todas las naciones del mundo y regresaron el 14 de mayo de 1948 a Israel, no significa que hayan perdido su tierra. Ellos siempre han sido los dueños de la tierra de Israel desde los tiempos de Abraham. Entonces, ¿de dónde sacan eso de que ellos realmente les robaron la tierra y fueron colonizadores de la tierra de Gaza o de los palestinos? En segundo lugar, la acusación más grave que hace una semana se dictaminó por la Corte Internacional de Justicia, Israel
ha cometido genocidio. ¿Cómo se ha esgrimado y argumentado? Yo oigo programas de televisión, comentaristas, y digo, Dios mío santo, no creo que ni a la primaria fueron. ¿Cómo es posible que genocidio esto? Y hablan de genocidio sin entender ni definir etimológicamente, gramaticalmente, en un diccionario la palabra genocidio. Escuchen ustedes. Hasta 1944 se estableció en los diccionarios la palabra genocidio. Antes de 1944, ningún diccionario tenía la palabra genocidio. Fue un hombre llamado, apúntalo, Rafael Lamkin, con K, Lamkin, con L, quien después de haber hecho un examen previo sobre los asesinos nazis y que comenzaron a llamarle los crímenes de los nazis, Rafael Lamkin pensó y dijo, es que no es un crimen lo que hicieron los nazis. O sea, agarraron un pueblo, una etnia que no tenían armas, no tenían nación en ese tiempo, no tenían tierras, no tenían dinero, y los masacraron y los metieron a los hornos, al holocausto, y ahí los quemaron a más de 6 millones de judíos. Tiene que haber una palabra, dijo Lamkin, que defina esta atrocidad. Un crimen no es eso, y él empleó la palabra genocidio o genocidio. Y desde el 44 a nuestros días, genocidio significa lo siguiente, apúntalo, para que entendamos qué es un genocidio. Genocidio es el intento deliberado, es un intento deliberado de destruir o una nación o exterminar un grupo racial o un grupo étnico. Mientras no haya esa intención, no se puede calificar de genocidio. Los que cometieron genocidio fue el grupo terrorista Hamas, porque planearon un año junto con Irán entrar a hacer esa masacre. Cuando hay intención, es genocidio. Los judíos, al entrar a Gaza, no entraron con la intención, los vamos a matar a todos. No, venimos en búsqueda militar de un grupo asesino que no podemos permitir que siga haciendo eso con los ciudadanos de nuestra nación. A los civiles, por favor, váyanse, escóndanse, etcétera, etcétera, porque nuestra intención no es a los palestinos, es al grupo de Hamas. Ahora bien, han muerto civiles. ¿En qué guerra no han muerto civiles? Y esta es una guerra. Cuando una nación es atacada de esta manera, toda nación tiene el derecho de defenderse. ¿Por qué? Porque el propósito principal de un gobierno es otorgar, brindar protección, libertad a la propiedad privada, a los derechos individuales de cada nación, para que esas personas vivan con seguridad. Esa es la responsabilidad de cualquier gobierno a través de la historia, que viene todo desde Deuteronomio capítulo 1, las leyes civiles de las naciones. Aquí está todo en la Biblia. Entonces, eso no se puede calificar como homicidio. Israel jamás ha planeado previamente hacer blanco sobre palestinos civiles, y los muertos de los civiles son porque los del grupo terrorista los esconden en los hospitales. Ahora bien, cuando trasladamos esto a una manera más simple de entender, en la Biblia, en Éxodo 20 dice, no matarás, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes tú justificar que Israel se haya enfrentado a la guerra y haya matado a cananitas, amorritas, amalecitas, etcétera, etcétera, cuando la Biblia dice en Éxodo 20, no matarás? Vayamos al libro de Éxodo capítulo 20, porque esto nos va a ampliar muchísimo más el criterio y la comprensión de la mente de Dios. Éxodo 20, 13, no matarás. En el original hebreo hay dos palabras para matar. Pero vean ustedes la diferencia aún en los idiomas. Si tú vas a Estados Unidos y entras a un supermercado, entras a una tienda, hay letreros que dicen, cualquiera que robe es un crimen. Estados Unidos
no tiene la diferencia en las palabras que tenemos en México. Una cosa es un delito y otra cosa es un crimen, porque para nosotros un crimen es matar. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, cuando éramos niños, íbamos, de vez en cuando veía yo crimen. Entonces yo creía que cualquiera que matara a alguien dentro de la tienda podía pasar eso. Pero cuando dicen cualquiera que robe es un crimen para Estados Unidos, y la justicia americana no es matar, es simplemente cualquier delito de robar, asaltar, matar, se llama crimen. Para nosotros no. Entonces tiene que haber una diferencia entre el matar. En la Biblia, cuando dice no matarás, apúntalo, es la palabra ratzaj, así como suena: R de Raúl, A de Armando, T de tía, S de Samuel, A de Armando, J. Ratzaj. Escucha lo que significa: matar con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando un juez encuentra que una persona le quitó la vida a una persona y esta persona con intención se la quitó, lo planeó, lo voy a matar, y además con alevosía y ventaja y además o por venganza, no se llama matar, se llama asesinar. Tú no puedes decir cuando vas en la noche y te quieren asaltar y traes una pistola y matas al asaltante, o alguien se mete a tu casa y matas al asaltante, tú no asesinaste a ninguno, tú mataste. Es diferente a la palabra. Fíjense qué interesante es esto. Tú mataste a ese delincuente que te quiso quitar la vida, pero tú no dijiste, te voy a planear, tenía 2 años esperando a que entraras a la casa, ¿verdad? O porque tu esposa te engaña, tu esposo te engaña. Eso es asesinar. Cuando se le quita la vida a alguien o una nación a otra nación con premeditación, alevosía y ventaja, es genocidio. Israel no tenía ningún plan de matar ni entrar ni siquiera a Gaza, porque desde el 2005 Israel se sale de Gaza. En el 2005 Israel sale de Gaza y les dice al gobierno, a la autoridad, al Fatah de Gaza: tenemos hasta ahorita escuelas en Gaza que construimos nosotros, hospitales, gimnasios, y además hay asentamientos judíos. Y el mismo gobierno de Israel les dijo a los judíos que vivían en Gaza: sálganse, porque desde el 2005 no puede haber judíos dentro de Gaza. Muy bien, se salieron los asentamientos que tenían Israel, y las escuelas y los gimnasios y las casas y los hospitales que Israel construyó para los palestinos, cuando se salieron en el 2005, los quemaron. Los quemaron totalmente, las construcciones, destruyeron las escuelas, los gimnasios, los hospitales, y dijeron: no queremos que nada huela a judío. Más racismo no se puede ya expresar. Entonces vean todo lo que pasó. Entonces de 2005 hasta la fecha, Israel comenzó a extenderle la mano a los palestinos y decirles: escúchenme con mucha atención, cualquiera de ustedes que quiere entrar a Israel a trabajar, le damos trabajo. Y si quieres estudiar en nuestras escuelas, también puedes estudiar. Escuchen, y si ustedes quieren ingresar a nuestro ejército, todo esto lo puedes comprobar en cualquier lado. Pero vean la desinformación. Si quieres entrar a nuestro ejército, no te vamos a obligar. Es obligatorio para los judíos entre los 18 y los 20 años. A los 18 a los hombres, a los 20 las mujeres tienen que entrar 12 años al servicio militar de Israel. Pero tú como árabe no te obligamos. Pero si escoges unirte a nuestro ejército, te recibimos. Y a cualquiera de ustedes que tenga 3 o 4 años trabajando dentro de Israel, le vamos a dar residencia y visa o ciudadanía. Hasta con eso. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Que estos palestinos, árabes palestinos, es la palabra correcta, que entraron y trabajaron durante el 2015, 2010, 2005 dentro de Israel, fueron los que proporcionaron toda la información: dónde estaban los kibbutz, cuántas personas había, cuántos niños tenían, el camino, todo lo planearon a los mismos que le tendieron la mano. Como decía mi abuelita: nunca muerdas la mano que te da de comer.
Ellos fueron a quienes tantas bendiciones les dio Israel. Entonces, todo lo que han publicado, que están encarcelados, que no los dejan salir, que es mentiras, 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 mentiras. Y vivimos en esa época, pero lo más grave, santos de Dios, lo más grave es que este antisemitismo ha entrado a la iglesia. Es impresionante la cantidad de líderes que he escuchado de iglesias antisemitas que están en contra de Israel y en contra de los judíos, cuando en Génesis 12 dice: el que te bendiga, te voy a bendecir, y el que maldiga a Israel será maldecido. Tú escoge. Ahora bien, no estamos diciendo tampoco Israel son unos santos todos, ¿verdad? No hay un solo gobierno, no hay una sola persona, no hay nadie en el mundo ahorita que podamos decir esto es mejor que aquello, etcétera, etcétera. Simplemente hay diferencia entre la civilización y la incivilización. Este es un choque no de civilizaciones, porque en el Medio Oriente es un grupo de personas incivilizadas. Ellos aman la muerte, nosotros amamos la vida. Ellos aman la muerte por el amor de Dios. Es la cultura que les han infringido dentro de su cerebro. Sus reacciones cognitivas son de venganza, de odio, de racismo. Entonces tú no puedes una persona tenerla cerca de ti cuando tiene la intención de matarte, y el momento que te voltees, darte una cuchillada por detrás. Y eso el mundo no lo entiende, porque lo único que ven es la televisión, y no se meten a investigar lo que está pasando en la realidad. Oremos por Israel, oremos por el pobre pueblo palestino oprimido, desechado completamente, maldecido por su propio gobierno, que es un grupo terrorista, el que se apoderó y le quitó el gobierno en el 2005 a la autoridad palestina, al-Fatah, y entonces al-Fatah le entregó el grupo al grupo terrorista de Hamas, y le dijo la autoridad palestina al grupo terrorista: ustedes gobiernen Gaza, porque de aquí en adelante ustedes son un cuerpo militar, y si queremos sacar a los judíos tiene que ser a través de los militares. Mejor sean ustedes los que gobiernen Gaza, porque han formado un grupo militar que se llama Hamas, que la palabra Hamas significa violencia en el hebreo. Hamas significa violencia en el hebreo. Y cuando todo este panorama comenzamos ya a entenderlo, no nos queda más que vivir de rodillas diario. Oremos por México, oremos por Estados Unidos. 1 Timoteo 2, oremos por todas las naciones del mundo, por el pueblo palestino, por el pueblo iraní. En Irán hay un crecimiento impresionante de iglesias cristianas. Ahí en Gaza, en los palestinos, hay muchísimos palestinos que han aceptado a Cristo como su Señor. Oremos por ellos. Vuelvo a repetir, y te quiero terminar con las palabras de Jesús, que ahora vamos a comprender con mucho más amplitud después de oír esta narrativa que acabamos de compartir en Mateo capítulo 20. Ahora lo entendemos. Mateo 20, versículo 25. Ahora lo entendemos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, esto fue hace 2000 años, recuérdalo, hace 2000 años. ¿Ustedes saben que quién es el pueblo? No, ¿verdad? Ustedes saben que los gobiernos o los gobernantes de las naciones, y aquí pluralizó y generalizó, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús les dijo hace 2000 años, quiero que sepan que todos los gobiernos que va a haber en la historia del mundo, va a haber excepciones muy, pero muy limitadas. Una Margaret Thatcher, ¿verdad? David Ben Gurión, etcétera, etcétera. Héroes que han dado su vida realmente por las naciones. Gobernantes son una cosa excepcional. Pero estamos hablando del 90% de los gobiernos y gobernantes dictadores tienen y tendrán la tendencia siempre de oprimir
al pueblo. Y mientras están, agarrarse y llevarse lo más que puedan, porque les quedan 4 años o 6 años de gobierno, y mientras tanto que el pueblo siga sufriendo. Quiero advertirles eso, dijo Jesús: los gobernantes se van a enseñorear y van a ejercer sobre ellos control y potestad, mas entre ustedes no será así. ¿Cuál es mi consejo? ¿Quieres hacerte grande? Hazte servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, sea vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, el creador del universo, de las estrellas, de las galaxias, de la vida, de los animales, del sol, de las estrellas de Orión, de las constelaciones. El creador de todo lo que existe no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los demás. Jesucristo termina diciéndonos: nunca en tu vida tengas el deseo de controlar a los demás. Nunca te sientas que porque ya eres senador o diputado o presidente o director de tu fábrica o jefe de tu taller, nunca te creas que estás arriba de los que están sirviéndote o de tus empleados. A toda esa gente busca tú la oportunidad de servirles. Siéntate a comer un día con tus empleados, bendice un día a tu pueblo, entrégale lo más que puedas de tu vida. Y esa es la grandeza que mi Padre busca entre ustedes. Busca a los menesterosos, a los pobres, a los que necesitan. Te paras en un alto, él quiere limpiar tu carro, no le digas: quítate, no me manches mi carro. ¿Qué te cuesta darle 10 pesos? Ese muchacho podría estar robando y no lo hace. O se paran a hacer malabarismos, y ahora en los altos, etcétera, etcétera, te pintan hasta de plateado todos. La señora con sus hijitos vendiendo chicles, etcétera, etcétera, le cierras el vidrio. ¿Qué te crees? ¿Has estado tú algún día en la actitud y en la posición en la que se encuentran esas personas que no nacieron con los privilegios que muchos de nosotros tuvimos? ¿Por qué nos encerramos en nuestro mundo y nos metemos en una burbuja de aire y no nos importa más que mis intereses, lo que me dan, lo que la gente me hace, y si me haces me la pagas, y el que no, si no un negocio contigo y no me beneficias, dejas de ser mi amigo, porque mi amistad contigo es de conveniencia. Serás mi amigo mientras tú me convengas a mí tenerte de amistad. Qué miserable humanidad estamos viviendo, y esto irá de mal en peor. Por ejemplo, nos dejó Jesús para seguir sus pisadas, porque de tal manera amó Dios al mundo que vino su Hijo a nacer en un pesebre. Vivir como carpintero, ser entregado en manos de pecadores, gobiernos ambiciosos, avaricientos, con el control. Crucifícale. Por envidia, los líderes de Israel lo crucifican. Abre sus manos en una cruz y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es nuestro ejemplo. Él. No hay ningún líder que me quieras mencionar. Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón Bonaparte, escritores, politólogos, dime el que quieras. No hay nadie como Jesús. Y es el que seguimos nosotros. Por eso el odio contra la nación donde Él nació y el odio contra las iglesias que servimos a Dios. Y ante este ataque devastador y este odio del mundo, tenemos que saber qué contestar, cómo reaccionar, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, un mundo espiritual que nos rodea, que el mundo no entiende por qué pasan las cosas que pasan, ni lo que está sucediendo, por la ignorancia que hay en sus corazones de Dios y porque tienen el entendimiento entenebrecido. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Te doy gracias, Padre, por este grupo de santos,
por el amor que tienen unos a otros, el perdón que hay unos a otros y la fe que han mantenido hasta este momento, debido a la esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual hemos oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a nosotros y crece y lleva fruto desde que oímos y desde que hemos practicado la gracia de Dios en verdad. Yo te pido, Padre, ahora por tu pueblo un espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento espiritual. Fortalécenos, Señor, interiormente, que podamos dar cuenta de la responsabilidad y los talentos que nos has dado, que aprendamos a vivir para los demás, a que nunca perdamos la compasión, ni las emociones ni los sentimientos por la gente que sufre en el mundo. Que podamos orar, Señor, por Israel. Dale sabiduría al gobierno de Israel para el dilema que está enfrentando. Te pedimos por México, Padre. Oh Señor, danos gracia con el gobierno. Bendecimos a nuestros gobernantes y danos la oportunidad de hablarles acerca de tu amor en la cruz. Bendecimos el gobierno de Estados Unidos. Bendecimos al pueblo palestino, Padre, oprimido por estos seres que ya no son ni siquiera seres humanos, que se han entregado y ya viven condenados de por vida por la monstruosidad en la que se han convertido cada uno de ellos. Padre, este es el mundo que estamos viviendo, amadores de sí mismos, centrados en un ego que solamente les hace ver sus propios intereses y no los de los demás, y que podamos al final de nuestra vida, que ya se acerca el día que venga Jesús, ser encontrados irreprensibles en santidad en la venida de Jesús, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.